La palabra maravillosa, el nuevo pacto que tienes para nosotros esta noche, Espíritu de Dios. Yo me dejo guiar por ti, Señor, para que tú utilices mis pensamientos, mi corazón y mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos. Que seas más tú y menos yo, Señor. Fluyo y contribuyo contigo, Espíritu de Dios, para que seas tú hablándole a tu pueblo y a tus hijos, y para edificar a pueblos, ciudades y naciones que te necesitan y que están en tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Creo que tengo la mente de Cristo, pienso, hablo y actúo como Cristo. Espíritu de sabiduría y de revelación de Efesios 1:17, en el nombre de Jesús, se alumbran los ojos de vuestro entendimiento. Podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de su gloria en el nombre de Jesús. Gracias porque somos benditos ya, porque toda bendición se nos fue dada ya en los lugares celestiales. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Gracias por usar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues continuamos con el tema que se llama "Y todo vuestro ser". Esperemos ya pronto terminarlo. Estamos ya transmitiendo en vivo a cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve del continente europeo y cualquier país de habla hispana o cualquier continente, así como cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cada estado, cada ciudad, cada pueblo. En el nombre de Jesús le damos la más cordial bienvenida a este servicio de exaltación, oración y de aprendizaje de la palabra del nuevo pacto, de la palabra de Jesucristo. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, de edificación para sus vidas, en el nombre de Jesús, lo creemos. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama "Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo", que es tan importante para todo hijo de Dios comprender. Si podemos comprender realmente el tema de todo vuestro ser, podemos entender el evangelio del nuevo pacto y el evangelio de la gracia, ¿ok? Si tengo oportunidad, amigo, que me haya traído estos medios y de compartir esta enseñanza para poder liberar libertad a alguien que está oprimido en tinieblas o atado por el mundo de las tinieblas, hay que hacerlos libres a ellos y que conozcan a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted puede compartir, hágalo en esta noche, ¿ok? Crea lo que va a estar compartiendo a Jesús a través de estos medios de comunicación. Ok, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y también le digo que si tiene oportunidad también de darle like a nuestra página de YouTube, que es Facebook Guadalajara. Ahí están todas las series de enseñanzas que hemos dado durante 10 años. Por obviedad algunas, antes del 2021, por obviedad algunas enseñanzas, creo que la revelación siempre va en aumento. ¿Cuántos saben eso? Siempre la revelación va a ir en aumento, ¿ok? No porque Dios tenga nuevas revelaciones, sino porque hay cosas ahí que están en la palabra que las entendíamos de una manera diferente. Entonces 2021 comenzamos entendiendo básicamente el nuevo pacto, que anteriormente entendíamos un porcentaje del nuevo pacto, pero el 2021 le dimos de lleno. Yo creo que a partir de mayo, junio 2021 a su servidor se me reveló el nuevo pacto, para que usted me entienda. Ya tenía ciertos destellos acerca del evangelio de la gracia, acerca de Jesucristo, del nuevo pacto. No lo entendí en su totalidad porque todavía combinaba ley con gracia, aunque era más gracia que ley la que predicaba o enseñaba. Pero gracias a Dios ya nos ha revelado, ya tenemos esa gran revelación acerca de Jesucristo, de la obra terminada de Jesús. Y ahora estamos viendo pues este tema que se llama "Y todo vuestro ser". Como les digo, temas anteriores al 2021, algunos todavía traen destellos de gracia, hablamos bastante de gracia y de fe, pero ya mediados de 2021 hasta la fecha tenemos más de un año enseñando acerca del nuevo pacto, y creo que ha sido de gran bendición para mi vida, y creo que será de gran bendición si usted lo puede entender también para su vida. Primera carta de los Tesalonicenses 5:23 dice así la palabra en el nombre de Jesús: "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida del Señor Jesús. Michelle, si tienes la oportunidad de compartirlo con iglesias cristianas del mundo, algo así se llama, ¿no? Guadalajara, sino iglesias cristianas de Norteamérica, Estados Unidos, no sé cómo se llama. Muy bien, entonces el tema que estamos viendo, ya vemos varias sesiones para que quede totalmente claro en su corazón de que usted es un espíritu, que es donde básicamente está todo el poder, toda la unción, es donde está Cristo. Si está Cristo ahí, usted tiene la fe de Cristo. Entonces es donde está toda la bendición, todo el bien que ha sido depositado, ahí ha sido depositado en usted, que es un espíritu. Las otras 2/3 partes, el alma y el cuerpo, pues es importante renovar el alma, para cuando renovemos el alma podamos santificar la parte del cuerpo. ¿Okay? Ya somos santos, dice su palabra, somos santos nosotros que somos espíritus, pero hay una parte importante que tenemos que santificar o apartar para el Señor, que es el alma y el cuerpo. Eso ya es responsabilidad de nosotros, exponernos a escuchar el evangelio del nuevo pacto, la obra terminada de Jesús, la posición en Cristo en el nuevo pacto, que nos ha dado, que nos ha delegado, todo lo que somos ahora en Cristo, es decir, espíritus perfectos, espíritus ahora, ya no somos pecadores, espíritus con la naturaleza divina, espíritus, templos del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que ya somos, pero lo que no somos, que es el alma no renovada, y el cuerpo, que es donde habitamos, que es el cascarón, el exterior donde habitamos, eso necesitamos conocer realmente cómo poder literalmente renovar el alma para poder dominar o controlar el cuerpo y santificarlo para el Señor. La santificación es una cosa y la santidad es otra. La santidad es la que adquirimos porque Jesús nos hizo santos por su sangre preciosa. Ya somos santos. Y la santificación es un proceso de la renovación del entendimiento del alma. El alma, hemos visto que principalmente se trata de emociones. Recuerda que hemos visto esa parte de emociones. ¿Alguien lo recuerda? Se trata de emociones, se trata de sentimientos, se trata de también el alma, se trata principalmente también de la conciencia. La conciencia también la incluye el alma, pero había otras dos partes que yo no las había considerado y que bueno, las escuché de un pastor hermano en Cristo, y que la parte del el temperamento también es parte del alma y que fue contaminada por por el pecado de Adán. Por la naturaleza de pecado vino también a contaminarse la parte del temperamento. Pero ¿qué cree? También el carácter que ha sido formado. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Bueno, el temperamento es algo que fue contaminado y proviene desde que usted nace con la naturaleza de pecado. El temperamento básicamente ya viene contaminado. Bueno, cuando empieza a crecer y eso, el temperamento es algo que ya traemos, pues. Y el carácter es algo que se va formando conforme usted se va desarrollando, conforme va desarrollando su mentalidad dentro de la sociedad, la cultura, la familia, el ámbito donde usted se desarrolla, vive en la sociedad, ¿ok? Entonces, la parte del temperamento es parte del alma, ¿sí sabían? Entonces, por ahí la ciencia médica en la antigüedad dice, los médicos consideraban que había 4 tipos de temperamentos, 4 tipos de temperamentos fundamentales, según dice la preeminencia de uno u de otro, es el primer lugar entre uno u otro, dice la preeminencia, el primer lugar de uno u otro en el cuerpo. Entonces habla de 4 tipos de temperamentos según lo consideraban los médicos en la antigüedad. Uno de ellos es, dice, el temperamento, no sé si usted lo ha escuchado, sanguíneo, el temperamento melancólico, el temperamento colérico. Yo creo que ese es fácil de identificar, el colérico, ¿eh? Habla de cólera, y el flemático. Esa parte del temperamento que según muchos médicos dicen que ya lo traemos de nacimiento, es algo que a lo mejor ya por la naturaleza caída de Adán, ya traemos esa parte del temperamento que fue contaminado por el pecado de Adán.
El carácter es aquel que se va formando. No sé si usted ha escuchado, alguien tiene un carácter fuerte, ¿no? Alguien tiene un carácter determinado, o sea, firme. ¿Sí ha escuchado eso, no? Carácter firme. Es decir, no fluctúa, siempre toma decisiones correctas y firmes, ¿no? Y el carácter se va formando conforme básicamente la persona se va desenvolviendo dentro de la sociedad, la cultura, la educación, la familia. El carácter se va formando en cada uno, ¿no? Pero el temperamento regularmente se dice que es algo que ya traemos por la naturaleza caída. Entonces parte del temperamento, el temperamento sanguíneo, según la ciencia médica antigua, en la antigüedad, dice, es el temperamento, se caracteriza por las personas extrovertidas y vivaces, receptivas y flexibles a los cambios, que son activas y disfrutan de la vida. Es un temperamento propio de personas con un humor variable y un sistema nervioso rápido y equilibrado. Extrovertidas, vivaces, receptivas, flexibles a los cambios. Es irregularmente son personas siempre positivas, por el temperamento que siempre son positivos, ¿no? Si algo anda mal, dicen, no, todo va a salir bien. Son personas que regularmente traen esa positividad, ya por decirlo así. Ese es el temperamento que se llama sanguíneo, ¿okay? Son aquellas personas que son positivos, con buena actitud, que tratan de no ser negativos, que las circunstancias no les afectan, o las circunstancias externas regularmente no les afectan. Por naturaleza ya traen ese tipo de comportamientos. Sí le tocó ver personas que son bien buena onda, ¿no? Que siempre platicas con ellos, que básicamente son muy agradables. No sé si les ha tocado conocer a personas así, ¿no? Que siempre son muy agradables. Muy bien, pues el segundo temperamento es el colérico. Dice, las personas con temperamento colérico se caracterizan por ser rápidas, activas, extrovertidas, decididas y dominantes. Ahí viene también dominantes. ¿Ha conocido personas que son dominantes? Que quieren que se haga lo que ellos dicen, su voluntad. ¿Ha conocido a personas así? Cuando la mujer casi le quiere pegar al marido, algo así. ¿Sí ha conocido ese tipo de personas? Bueno, yo conozco una persona que no se ha venido a sentar, pero ya se está queriendo sentar entre la audiencia. Ok, dominantes, que tienen ideas y opiniones firmes, pese a todo suelen ser flexibles a los cambios también, es decir, se adaptan fácilmente a los cambios, en el sentido de que se les facilita también, inclusive la parte de la doctrina que escucha, siempre son flexibles, así como el sanguíneo, el colérico también. Si escucha en el sentido que digan, toda la vida he escuchado que se me enseñó esto desde mis padres hasta ahorita. Siempre he escuchado que me decían que Dios me castigaba si me portaba mal. ¿Cuántos escucharon eso de sus padres? Yo lo escuché. Entonces dice, pero como me lo enseñó mi abuelita, mi mamá, entonces ahora que me están enseñando una doctrina que dice que Dios no te castiga con el mal, que Dios cuando castiga no castiga con el mal, Santiago, o cuando prueba, no prueba con el mal, Santiago 1:13. Entonces yo ahora soy flexible. Ese es tanto el sanguíneo como el colérico, son flexibles a los cambios. Dice, bueno, yo acepto una palabra que venga parte de Dios, aunque nunca esté en mi estructura mental, que no lo haya escuchado jamás, ¿me entiende? Entonces, el sanguíneo y el colérico, ¿ok? Son flexibles a los cambios, son ambiciosas, pero puede haber personas ambiciosas en mal sentido y personas ambiciosas en buen sentido, ¿eh? En mal sentido, ¿qué significa ambiciosas? Que quieren hacer dinero y quieren siempre, a lo mejor haciendo dinero, dañando a terceras personas, como es en el caso de los lugares donde te dan pesas falsas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de personas siempre tratan de ser ambiciosas. El colérico, ambicioso, pero hay un colérico hay una ambición en el colérico que es buena, que es siempre no ser conformista, es decir, siempre ambicionar, superarse en lo económico, en lo cultural, pero sobre todo hablando en el mundo espiritual, en la palabra de Dios, superarse, siempre ir
de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si antes oraba por los enfermos y no sanaban, siempre trata de buscar la oportunidad de escuchar la palabra, de ver videos de milagros y sanidades para cuando vaya con los enfermos se vean los mismos milagros que se ven con los predicadores por internet. Es alguien que no se conforma, es alguien, o sea, eso es una ambición en el área buena, para que usted me entienda. Entonces, no son conformistas con decir me quedo en lo mismo. No son conformistas con decir ya con esto que sé ya es suficiente, o inclusive con el dinero que gano mensualmente ya para mí es suficiente. Uno que es ambicioso en el sentido bueno es alguien que siempre está buscando oportunidades en esa área financiera. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Son ambiciosas y por ello se fijan metas altas. Fíjese lo que dice. Ese es el colérico. Se fijan metas altas. De allí que sean voluntariosas, autosuficientes son estas personas e independientes. Su sistema nervioso es fuerte, rápido, pero también dice desequilibrado. Fuerte, rápido, pero desequilibrado. Son personas que siempre andan buscando un estándar alta. Es decir, si mi vecino tiene un negocio, pues yo voy a tratar de hacer otro negocio más grande que el de mi vecino. No son conformistas, es decir, tengo un salario de 10,000 pesos mensuales en México. Bueno, no me voy a conformar, voy a buscar otra empresa donde me paguen mejor. Ese es el colérico. Pero por otro lado también es ambicioso en el área económica por la área mala, pues. Ese es el problema de un colérico, es que siempre andan visionando cosas o andan visionando lo que otros tienen. ¿Ok? Por eso le digo, no es que el temperamento sea malo, sino el problema es que el temperamento lo utilicemos mal. También es parte del alma que necesitamos corregir, modificar. Ambos, tanto ¿cuál quedamos? El sanguíneo y el colérico son flexibles a los cambios. Se dejan guiar posiblemente en el sentido de que puedan cambiar su estructura mental, su forma de pensar, siempre y cuando les pueda convenir. El flemático son las personas de carácter, aquellas que son demasiado tranquilas, lentas, introvertidas, serias, pero también son analíticas. No sé en cuál se identifica usted, pero si ese temperamento que usted trae lo utiliza ahora para la palabra de Dios, créalo que explotar el temperamento que traemos caído por la naturaleza de pecado, pero ahora explotarlo para el reino de Jesús, si podemos cambiar esa parte del alma, créalo que va a ser un gran beneficio para la obra de Dios. Ahora, las personas flemáticas, digo, son aquellas que son introvertidas, lentas, tranquilas. ¿Ha conocido a esas personas? Muy serias, tranquilas, analíticas. Difícilmente pierden la compostura. ¿Ok? Imagínense que el vecino les esté gritando y diciendo groserías y de repente que se quede tranquilo regando el parque, regando su jardín, y que el vecino le grite y no le diga nada. Pero ¿qué pasa con aquellos que contestan? Bueno, no están dentro de los flemáticos, ¿ok? No están ahí. Son aquellos tranquilos. Dice, no pierden la compostura, sin embargo, son poco dadas a los cambios. También ellos tienen una postura firme de que no fácilmente cambian. Si alguien le dice, para que vayas al supermercado, te sale mejor irte por este camino y no por el que te vas, porque haces doble tiempo, porque inviertes más, le metes más gasolina a tu automóvil. No, yo me voy por donde siempre me voy, no me voy por este nuevo. O sea, no quieren cambiar. No son reacias a los cambios, para que usted me entienda. Estamos hablando del flemático, ¿no? En ese sentido, parte del flemático prefieren la reflexión más que la emoción. No se dejan guiar mucho por las emociones. Primero reflexionan las cosas. Y es bueno reflexionar las cosas. ¿Cuántos saben que no es bueno dejarse guiar por la emoción? Por eso es tan pasivo,
que la piensa muchas veces. Muchas veces piensa para tomar una decisión. Ok, ¿qué más? Dice, de allí que sean agradables en el trato, se caracterizan por tener un sistema nervioso lento y equilibrado. Pero bueno, parte del flemático el problema es que son poco dadas a los cambios, no quieren cambiar tan fácilmente. Un flemático no cambia. Yo he conocido personas, inclusive ministros o líderes espirituales de ciertas iglesias cristianas, que no quieren cambiar su temperamento, definitivamente no lo quieren cambiar. ¿En qué sentido? Porque dicen, es que así soy, así nací y nadie me va a cambiar. Póngase a pensar. Es bueno entender esto porque ¿cuántos saben que es bueno ser flexibles a veces a los cambios? Es bueno a veces ceder. ¿Cuántos saben que es bueno ceder a veces, no? No siempre tenemos la razón. ¿Cuántos saben que no siempre tenemos la razón? La regamos muchas veces. Yo me incluyo ahí también. No siempre tengo la razón. Había una vez un líder en cierto lugar, en cierto tiempo, en cierta ciudad, en cierto país, en cierto tiempo, que le decían los feligreses, vamos a orar por usted, pastor, vamos a orar por usted para que cambie. ¿Y cuál era la reacción de él? Era tan reacio a los cambios que decía, no, yo siempre estoy bien, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago está bien, ustedes están mal, yo estoy bien. Y le decían, pero pastor, estamos orando para que usted cambie. Nunca voy a cambiar, yo soy así. Y sigue siendo así. No aceptan un consejo, mucho menos que de alguien que ellos consideran inferior, que es un congregante de su iglesia. Ellos los consideran inferiores, que nunca van a aceptar un consejo, no van a cambiar. Ellos dicen, así estoy bien, así soy y nadie me va a cambiar. Y la gente orando, a veces inútilmente orando, ¿no? Porque oran para que alguien cambie, pero no depende de Dios que lo cambie, depende de la persona que toma una decisión, de que ese temperamento le afecta. Claro que afecta. Ese tipo de personas no tienen relación, inclusive no pueden convivir con otras iglesias, con otros pastores no pueden convivir, porque si yo soy así, nadie me va a cambiar. Es el problema que traemos en Palabra de Fe. Ni modo, ya empecé a descubrir gente, ¿no? Es el problema que tenemos en Palabra de Fe, mi hermano. Muchos en Palabra de Fe, de aquí de México, del noroeste, se creían los superungidos, los que sabían más que los demás, iban a otras congregaciones y subajaban a la gente. Y decía, yo vengo de donde está la gran revelación. Y le decía, pero no es correcto tu forma de pensar, porque tienes que ser humilde. Si bien es cierto, tienes conocimiento, pero el conocimiento nunca debe levantarte arriba de los demás. El conocimiento es para que tú apliques ese conocimiento para tu beneficio, no es para que los demás los subajes y digas que no saben. Y ese es el problema que traíamos en Palabra de Fe. Yo traía ese problema también un poco arraigado cuando estaba por allá. Después el Espíritu Santo fue tratando con mi vida. Me dice, bueno, es que los demás hermanos en Cristo, inclusive los demás pastores, son el cuerpo de Cristo. Tienes que tener convivencia con ellos también. O sea, no necesariamente porque tengas un conocimiento tiene que subajar a las demás personas que no tienen ese conocimiento que tienes. Y eso es lo que la gracia ha tratado con mi vida. El Evangelio de la gracia ha tratado con mi vida en ese sentido. ¿Me entiende? De poder convivir con otros hermanos en Cristo, aunque no sean de la mismo credo, pues, o la misma doctrina, ¿me entiende? A fin de cuentas tenemos algo afín, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todos somos, ellos son hijos de Dios, nosotros también. Entonces, ese es el problema de este tipo de personas que traen ese temperamento flemático. Ellos son muy reacios, no quieren cambiar. Definitivamente ellos siempre tienen la razón. Y el problema es que cuando alguien los quiere corregir, ¿qué creen? Así es como yo dije y no cambio. En ese sentido yo también he tenido ciertos problemitas donde también me corrige alguien que estoy viendo de aquí de frente, pero que no quiero decir su nombre. ¿Y qué cree? Soy flexible en muchas cosas, pero también esa personita que yo estoy viendo aquí de frente también
tiene que cambiar muchas veces, ¿no? Tiene que ser flexible, ¿no? Se aceptan los consejos, se aceptan las recomendaciones, ¿ok? El flemático no acepta nada. Si bien es cierto, es pasivo, pero es muy reacio a los cambios. Muy reacio, no quiere cambiar. Inclusive, no quiere cambiar, inclusive ni siquiera, aunque con doctrina se le muestre algo diferente en el nuevo pacto, ellos quieren seguir enseñando lo mismo. La mayoría de la gente, inclusive, que yo he conocido, algunos que conocen palabra y que no aceptan el evangelio y la gracia, ellos dicen, todos los que creen en esa gracia están mal. Pero el problema, cuando usted les llegara a preguntar, ¿pero por qué están mal? ¿Porque tú lo crees o porque la Biblia lo dice? Ese es el problema. ¿Me entiende? ¿Es por lo que tú crees o por lo que la Biblia dice? ¿Por qué cree que? Ellos dicen, no, es que yo estoy bien, nadie me cambia, lo que yo enseño es correcto, esos que enseñan el evangelio y la gracia están mal. Pero alguna oportunidad me gustaría tener un debate con uno de ellos. Algún día me gustaría tener, y si alguien conoce a esa persona que son de esos que andan echándole luz de la gracia, me gustaría algún día tener un debate. Un debate en buen término, no para pelear ni mucho menos, ¿no? Cada quien diga su postura y al final, si acepto o no acepto, así que calle para siempre, ¿no? Cada quien va a cosechar de lo que ha sembrado, de la palabra que ha sembrado en su corazón. Realmente eso es lo que va a traer la gran diferencia, ¿no? Entonces, ningún debate es para pelear, solamente es para exponer los puntos de vista. ¿Por qué tú crees eso y por qué yo creo esto? ¿Okay? Sin embargo, ese tipo de personas que creen eso y le echan el evangelio de la gracia y dicen, no, es que yo no cambio, porque así me lo enseñó el abuelo de mi pastor, que fue pastor. Pero también así me lo enseñó mi pastor, que es el hijo del pastor, del abuelo. Pero como me lo enseñó mi pastor así, pues yo también lo enseño igual, porque así lo aprendí. Y no tienen flexibilidad a cambiar, a escuchar el nuevo pacto. Por eso el tema de espíritu, somos espíritus, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Si no lo entienden, es imposible que entendamos realmente el evangelio de la gracia y del nuevo pacto. ¿Entienden? Y como muchos no lo entienden, critican el evangelio de la gracia y dicen, no, así es mi postura, yo creo así y eso es la única verdad. ¿Sabía que ese problema que tenemos en palabra de fe? ¿Sí sabía? Somos egresados de la palabra de fe, pero nos quedó cosas muy buenas de la palabra de fe. Yo no puedo renegar porque aprendí la bondad de Dios. Eso me ayudó bastante. Pero la palabra de fe tiene muchas inconsistencias y errores. ¿Qué es lo más importante, la palabra de fe o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué me aplica a mí en el nuevo pacto? ¿De dónde para acá pertenece la iglesia de Cristo? Antiguo pacto, nuevo pacto. Entonces viene más revelación, ¿me entiende? Más revelación. Entonces sí es importante que si nosotros o las personas que nos ven por internet están dentro de los flemáticos que no quieren cambiar y dicen, así me lo enseñó mi tatarabuelo que fue pastor, así me lo enseñó mi bisabuelo que fue pastor, así me lo enseñó mi papá que fue pastor y así lo enseñó porque yo creo que es la verdad. El problema es que muchos dicen, la Biblia dice, sí, pero no estás leyendo la Biblia en su contexto, hermano pastor que me ves por internet. No la estás leyendo en su contexto. No la estás leyendo en el contexto cultural, cuando se escribió, por qué se escribió, a quién se escribió, cuál es el problema de la iglesia primitiva. Para ello vamos a la primera de Juan, porque te necesito darle Biblia también. Primera de Juan, capítulo 1. Dicen las personas, como somos espíritus y tenemos la naturaleza divina, entonces significa, dice su palabra, que Él quitó el pecado de en medio a través de Cristo Jesús en la cruz, ¿ok? Cristo llevó el pecado, ¿cuántos saben? Si llevó y pagó por el pecado, y ahora que estamos en Cristo Jesús, que nacimos de nuevo, eso significa que ya el pecado no está en nosotros, que somos hijos de Dios porque somos espíritus. Nuestra naturaleza es divina, no es pecaminosa. Prueba de ello que el Espíritu Santo no pudiera habitar acá, mire.
Si fuera usted pecador, el Espíritu Santo jamás podría venir a usted, a habitar dentro de usted, jamás. Porque no tiene relación con el pecado Dios. ¿Me entiende? Ahora que quitó el pecado, Dios podía venir a habitar en sus hijos. ¿Me entiende? Entonces, dice, Primero Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, confesamos nuestros pecados. Entonces hay muchos lugares donde enseñan que tiene usted que confesar pecados. La pregunta es, ¿cuáles pecados? Primera pregunta básica, que es un tema que ya vamos a iniciar próximamente, ¿no? Primer pregunta básica. Si dice la palabra que Cristo ya le quitó el pecado, que se sacrificó por usted una vez y para siempre, llevó los pecados de usted, y que Él dice que ya nunca se iba a acordar de sus pecados, por eso mismo Él los llevó. Entonces, ¿por qué aquí Juan me dice que yo confiese mis pecados? Porque Él es fiel y justo para perdonármelos y limpiarme de toda maldad. Entonces significa que en la cruz no me los perdonó. Entre comillas aparece que Juan está contradiciendo a lo que dice el autor de los Hebreos. Nos perdonó nuestros pecados. Mire, vamos a otro texto bíblico para dar un poco para darle un poquito más de entendimiento a lo que vamos a leer ahorita, ¿ok? En el nuevo pacto, obviamente en el nuevo pacto es donde se nos va a aclarar todo ese tipo de cuestiones. Vamos primeramente a analizar. Dice, principalmente vamos a, permítame. Dice Efesios 1, versículo 7, ¿no? ¿Ya lo tiene Efesios 1:7? ¿Ya? Muy bien. Mire, vamos a leer esa parte. Dios mío, ¿por qué me habrá hecho los dedos tan gordos el Señor? Quiero picarle. No, bueno, no fue el Señor. Yo me los hice trabajando en el campo. Quiero picarle ahí y resulta que no me sale el número, le pico a otro. Dios mío, ¿por qué? Bueno, vamos, ¿qué les dije? Bueno, mejor vamos a la 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, está más claro ahí. 1 Juan 3:5, ¿ya lo tiene? Y sabéis que Él apareció. Primero nos habla en el versículo 4 de la ley de Moisés. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también ¿qué? Infringe la ley de Moisés, ¿estamos de acuerdo? Esta carta principalmente estaba dirigida a la iglesia primitiva porque se estaban inmiscuyendo en la iglesia primitiva doctrinas del grupo gnóstico, de la creencia gnóstica, que creía que Jesús no había venido en carne, que ellos creían que Jesús era solamente una emanación, una sustancia, que nunca apareció el Hijo de Dios para morir por nosotros en la cruz. No, ellos no aceptaban la muerte física de Cristo en la cruz, no creían que Jesús había muerto físicamente, pues. Ese era el problema de la iglesia primitiva, del grupo gnóstico, que se estaba inmiscuyendo donde cree, con los hermanos en Cristo. Ya empezaban a creer eso. Entonces, y ahorita le voy a demostrar que en efecto esta carta va dirigida por ese problema que había en la iglesia primitiva. Entonces la gente dice, pero ahí te dice Juan, pero ahí te dice Juan, y ahí te dice Juan. Pero sí, Juan lo dice, pero lo dice porque había un problema en la iglesia primitiva. Si no analizamos el contexto cultural, mi hermano, vamos a caer en falsa doctrina, y vamos a decir, es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, pues la Biblia lo dice, pero la Biblia te dice que
Si los judíos escudriñaban las escrituras, ¿por qué tú no? Muchas de las cosas que vienen en la Biblia no son literales, hermano en Cristo que me ves por internet. Creo que te falta algún curso de exégesis para entender que hay un contexto cultural. Y sabes, bueno, el 4. Todo aquel que comete pecado es infracción de ley, pues el pecado es infracción de ley. ¿Cuántos saben que infringir la ley era pecado? ¿Estamos de acuerdo? Pero le dice a este grupo de personas, inclusive a los que querían guardar la ley, si tú conforme a la ley infringes la ley, ¿qué crees? Es pecado. Pero ahora en el nuevo pacto hace un comparativo el apóstol Juan y dice, y sabéis, es decir, ya la ley te dice que si infringe la ley es pecado, ¿ok? Pero sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Fíjese qué maravilloso. Si infringía la ley era pecado, pero como ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia, en Gálatas lo dijo el apóstol Pablo, ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, como ahora estás bajo la gracia, entonces tienes que entender esto. Mire, para la iglesia primitiva, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Jesús. ¿Pero qué cree? Cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué apareció Jesús? Para que todavía nosotros pensáramos que somos pecadores. Entonces no entendemos espíritu al mi cuerpo. Ya no somos pecadores porque somos espíritus. Pero podemos pecar esporádicamente con el alma no renovada, que te necesitamos renovar. O podemos pecar esporádicamente si no renovamos el alma con el cuerpo, pero no somos cuerpo. Ese es el problema, pues, que necesitamos identificar. No nada más las tres partes del ser humano, sino identificar también el contexto cultural e histórico en el cual se escribió una carta. Y decía, no, pero eso de la gracia, que le copiaron a fulano predicador, que porque fulano predicador internacional lo dijo, ya ellos lo dicen. No lo decimos porque un predicador internacional lo dijo, lo decimos porque estudiamos el contexto cultural e histórico, hermano en Cristo, que me estás escuchando, y que por ahí ocultamente me vas a escuchar de manera diferida. Para que se lo digas a tu líder que escudriñe, por favor, el contexto histórico y cultural, que no les esté dando cualquier cosa de palabra. Y les encanta estar pidiendo dinero por internet, pero es basura lo que le están dando, porque no estudian. Pablo dijo que era basura. ¿Sí o no dijo Pablo que lo tengo por basura, por estiércol, todo lo que yo había aprendido de la ley? Y aquel que está mezclando ley con gracia, ¿qué cree? Sigue siendo basura o estiércol. Yo no lo digo. ¿Cuántos saben que lo dijo Pablo? Vaya Efesios capítulo 3, ahí lo dice Pablo. O en el 2, no sé en el 2 o en el 3. Así que no me eche la culpa que yo digo que están enseñando basura. Pablo lo dijo. Aquel que mezcla ley con gracia es basura. Aquel que enseña ley es basura. Aquel legalista que quiere meter gracia para decir que en la gracia tenemos que seguir cumpliendo la ley de Moisés es basura. ¿Quién lo dijo? Pablo. Ese judío de judíos, israelita de israelitas, ese hombre era irreprensible. Ese hombre trató de guardar toda la ley lo más que se pudo. Nadie puede decir, Pablo, la regaste porque no cumpliste la ley. No, hombre, era irreprensible Pablo, mi hermano. Bueno, 1 Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para qué otra vez, quitar los pecados, nuestros pecados como hijos de Dios. Sabemos, sí entendemos que Él apareció para quitarlo, ¿no? Pero regresando a la 1 Juan, ¿ya entendimos esa parte o no? ¿Sí o no? Primero Juan 3:5. Pero en la misma carta, epístola de 1 Juan, ¿qué cree? ¿Qué dice el 1:5? El 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora resulta, o me los quitó o no me los quitó. Entonces, si mi cuerpo peca y si mi alma peca, ¿tengo que confesar algo? Porque soy pecador, tengo que confesar pecado para que Dios me perdone. Él es justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. O sea, yo necesito confesar para ser perdonado, o Cristo ya me perdonó y me los quitó. Hay una aparente contradicción, pero no hay, la Biblia no se contradice. Hay que analizarla.
Entonces, la carta iba dirigida a la iglesia primitiva porque se estaba inmiscuyendo el grupo agnóstico. El agnosticismo se estaba incluyendo, que no creían que Jesús había venido en carne. Por consecuencia, si Jesús no se sacrificó en la cruz, ellos dicen, pues yo no soy pecador. Si no soy pecador, no me voy a arrepentir de nada y Cristo no tiene que perdonarme nada. Si no vino en la cruz, pues ¿qué me va a perdonar? ¿O qué me perdonó? A ver, Juan, ¿qué me perdonó Jesús? Si nunca vino a morir en la cruz. Eso creía el grupo agnóstico que estaba metiendo su doctrina en la iglesia primitiva. Es decir, no necesito que Cristo me perdone mis pecados, porque yo no soy pecador. Eso creía el agnosticismo. Ellos creían que se iban a salvar por el conocimiento revelado, por la inteligencia que ellos adquirían espiritual. Entre más inteligencia, entre más sabían acerca de lo espiritual, así iban a obtener su salvación. No creían en el sacrificio maravilloso de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. Se estaba excluyendo esa doctrina en la iglesia primitiva. ¿Y qué cree? Pues era obvio que Juan tenía que decirles y contestarles a ello. Mire, entonces, si ustedes confiesan sus pecados, ¿qué significa? Si tú, agnóstico, dices que no eres pecador, ¿qué crees? Necesitas reconocer que eres pecador para que Cristo, lo que pagó en la cruz del Calvario, esa maravillosa provisión, sea de beneficio a tu vida y seas salvo. Si seguimos leyendo un poquito más atrás, 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este mensaje que hemos oído de él, dice, y lo anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿qué dice? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál era la mentira de la iglesia primitiva? ¿Qué era la mentira? Ellos decían, es que no somos pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo no murió en la cruz, él no me perdonó nada en la cruz y yo me considero santo y no necesito de un salvador. Eso creía el gnosticismo. Si decimos que no tenemos pecado, dice el 8, entonces ahí es donde Juan le dice, ok, ¿ustedes se creen que van a ser salvos por su conocimiento intelectual? Y no necesitan de un salvador que murió en la cruz. Entonces dice Juan en el 8, si decimos que no tenemos pecado, o sea, considérense primero como muertos espirituales con naturaleza de pecado. Tienen que comenzar por eso, en entender que son pecadores. ¿Para qué? Está hablando a personas que venían a la iglesia primitiva y no reconocían a Jesús como Salvador, sino que el grupo gnóstico venía a inmiscuir su doctrina, pero eran muertos espirituales congregados con los hijos de Dios. ¿Entendemos? Entonces, pero dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa? A ver, ¿ustedes creen que no son pecadores? O sea, ¿ustedes se creen santos ya? ¿Creen que no necesitan ni un Salvador? Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces tienen que reconocer que son muertos espirituales, pecadores, para que al reconocer eso y reconocer que vino alguien a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre y que les quitó sus pecados, al reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, tus pecados van a ser quitados. Por eso llega la 1 Juan capítulo 3 y ahí le dice, oye, ahora ya vino un Salvador que no nada más llevó tus pecados, sino te los quitó. Pero tú primero, gnóstico, necesitas reconocer con tu doctrina que vienes a inmiscuirla en mi congregación o en la iglesia de Cristo, necesitas reconocer tú que alguien vino aquí a pagar el precio por tus pecados. Ese que vino a pagar el precio por tus pecados, tú tienes que reconocer que tienes naturaleza de pecado y que eres muerto espiritual y que necesitas de ese Salvador que murió en la cruz. Eso es lo que le está diciendo Juan a ese grupo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en él. Entonces por eso dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa confesar nuestros pecados? Reconocer que son pecadores, porque son muertos espirituales. No se está dirigiendo a los creyentes nacidos de nuevo, aunque la carta va dirigida para los gnósticos que están unidos a los creyentes, unidos a los que nacieron de nuevo, unidos a los hijos de Dios. ¿Entendemos el contexto cultural, histórico? Entonces,
Ellos sí necesitaban confesar que eran pecadores para reconocer a un Salvador. ¿Me entiende? Tienen que reconocer que son pecadores. ¿Cuántos saben que uno que dice, no, yo no necesito a Dios? No, ¿para qué? Yo solo me voy a salvar. No necesito a Cristo, yo solo me salvo. Ellos no reconocen que son pecadores porque tienen naturaleza de pecado. Por obviedad no necesitan un Salvador. Por eso dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. O sea, no se está refiriendo a los nacidos de nuevo, no se está refiriendo a los hijos de Dios, no se está refiriendo a aquellos que se unieron a Cristo y tienen naturaleza de vida. No se refiere a ellos. Se refiere a gente de los gnósticos que venían a introducirse en la iglesia primitiva para implantar sus doctrinas gnósticas y decir que Cristo no vino en carne. Y Juan les dice, ustedes son del espíritu del anticristo. Por eso ellos le dicen, necesitas entender, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Juan. Tienen que reconocer gnósticos que ustedes tienen pecado, que son pecadores por naturaleza. Tienen que reconocer, para que al reconocer eso puedan reconocer que hay un Salvador que murió en la cruz para quitarles el pecado. ¿Lo captamos? Y por ahí hay un predicador que dice, mira, aquí dice que tenemos que reconocer nuestros pecados y tenemos que confesarlos. Tenemos que confesar, hermanos, pecados, porque todavía, entonces el que confiesa pecados no entiende que es un espíritu con naturaleza divina donde se le fue quitado el pecado. No entiende. Por eso hay muchos cristianos, Dios mío, aún en los que se creen iluminados, ahí están confesando pecados. Porque Juan lo dijo. ¿Qué no está escrito, hermano? Aquí dice en la Biblia, mira, aquí dice léalo, léalo, léalo. No es leerlo. Y luego había uno que dice, que la Biblia se atraviesa en tu camino. Dios mío. Escudriñala primero antes de que se atraviese. Primero lee la historia antes de que se atraviese la Biblia, para cuando leas la historia y la cultura, a quién fue dirigida la carta, entonces ahora sí que la Biblia se atraviesa en tu camino, para que entiendas lo que la Biblia dice. ¿Que no? Ahora, ¿cómo podemos saber que fue para el no? Estamos hablando para gente que es inflexible, ¿no? No, así lo dice la Biblia y yo no cambio, yo lo creo porque la Biblia así lo dice y así lo dice y no voy a cambiar, nunca voy a cambiar. Y ahí están los del Evangelio de la Gracia que enseñan que no tenemos pecado, que ya nacimos de nuevo y que ya no somos pecadores y que ya no tenemos que confesar pecados. Y eso del Evangelio de la Gracia, Dios mío. Somos del Evangelio de Jesucristo más que nada. Y si Cristo quitó mis pecados, ¿por qué tengo que confesarlos? Entonces no era para mí esa palabra, entendamos. Porque mucha gente cree, es que toda la Biblia es para ti. Tienes que leerlo porque él lo dijo Juan. Ahora, ¿quieres saber que realmente iba dirigido al grupo gnóstico? No porque lo dijo un predicador internacional, sino porque Juan mismo lo dijo. 1 Juan capítulo 4, para que usted vea que iba dirigido al grupo gnóstico. Y aquí viene el espíritu del anticristo. Aquel que no cree que Jesús vino en carne es el espíritu del anticristo, está contra Cristo. Amados, no crean a todo espíritu. 1 Juan 4:1, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando habla de espíritus, está hablando de aquellos que hablan la palabra, seres humanos, pues. Está hablando de profetas, está hablando que aquellos que enseñan la palabra, ¿ok? Porque muchos falsos profetas, son los espíritus de los profetas que están profetizando, hablando la palabra profética más segura, incorrectamente porque no la analizan. ¿Captamos? Dios mío, me salió el carácter, ¿cuál era? El colérico, ¿no? ¿Cómo se llama? El temperamento colérico, ¿no? Relax. Así hacen los budistas, ¿no? Ok, 1 Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos que alguien tiene el Espíritu de Dios? Todo espíritu, o sea, todo espíritu de un ser humano que confiesa que Jesús ha venido en carne, este es de Dios.
Le dice a la misma iglesia para que entiendan que había inmiscuidos, metidos ahí, mitoteros del gnosticismo que venían a introducir su doctrina a la iglesia de Jesucristo, que creían que Jesús realmente vino, Dios mismo vino en Jesucristo a manifestarse en carne, a morir en la cruz, quitando y llevando los pecados y quitando los pecados de la humanidad. Intenso conocen todo espíritu, todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque el gnosticismo no creía que Jesús había venido en carne. Ahí es donde entendemos a quién va dirigida la carta del apóstol Juan. Sí, es cierto que a los hermanos, pero dentro de los hermanos había hermanos inmiscuidos o falsos hermanos. Como diciendo, tiro la pedrada, pero cada quien sabe a quién le cae, ¿no? Algo así Juan estaba, ¿no? Aquel gnóstico que ya está en la esquina, lo digo a los demás hermanos, ni siquiera volteo a verlo, pero la pedrada va para aquel gnóstico que está metido con la iglesia de Cristo. Así estaba más o menos el apóstol Juan, ¿me entiende? Y luego dice, el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y luego dice, ellos son del mundo. ¿Quiénes son del mundo? A las personas que se estaba dirigiendo, que se estaban inmiscuyendo en la iglesia cristiana para poner sus doctrinas gnósticas. Ellos son del mundo y el mundo los oyes. Y dice Juan, nosotros somos de Dios. O sea, ¿qué estaba diciendo Juan? Que ellos necesitaban reconocer que eran pecadores porque son del mundo. Esos gnósticos que se están inmiscuyendo en la iglesia cristiana, que dice, no son hijos de Dios, son del mundo, porque no creen en Jesús que vino en carne a morir por nosotros en la cruz. Son del mundo. ¿Estamos de acuerdo que no le estaba hablando a puros nacidos de nuevo ni hijos de Dios? Inmiscuidos en la iglesia cristiana, pero que eran ¿de dónde? Del mundo. ¿Y quiénes son del mundo? Aquel que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, aquel que no ha nacido de nuevo, son del mundo. Entonces, no era una carta dirigida nada más a la iglesia, a los hijos de Dios. Entendamos y leamos toda la carta para saber que le hablaba gente del mundo que estaba dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los del mundo? ¿Quiénes son aquellos del mundo? Pues los gnósticos. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo? Porque ellos no confiesan que Jesús ha venido en carne, no creen. No creen, ¿y qué creen? Dice el versículo 3, no confiesan con su boca que Jesús ha venido en carne, no lo hablan. ¿Qué es lo que hablaban? Lo contrario, que Jesús no había venido a morir en la cruz. Esa era la doctrina del gnosticismo. Bueno, la doctrina principal, pues. Había otro tipo de doctrinas que se estaban metiendo, ¿no? Y dice Pablo en el versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, ¿qué dice Pablo? El espíritu de verdad. ¿Y el espíritu de qué? De error. Creer que Jesús nunca vino a morir en la cruz es un espíritu de error. Y Pablo le llamó Pedro, como el espíritu, Juan, el espíritu del anticristo. Está contra Cristo, contra aquel que vino y murió en la cruz. ¿Ya? Regresando rápido, ya para terminar nada más, regreso con ese texto. Primera Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y ese es el espíritu de qué? El problema es que es el espíritu del anticristo. Si no cree alguien que Jesús vino en carne, es el espíritu del anticristo, porque está en contra de la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. No creen en ello. Y eso, por favor, vean la historia, el grupo gnóstico, eso creía. Por eso lo decimos que la carta de Juan, si bien es cierto, va dirigido a los hermanos, pero había gente inmiscuida que tenía que decirles estas verdades. Tienen que reconocer que son pecadores, porque son del mundo ustedes. Gnósticos son del mundo, son pecadores, reconozcan que es su pecado. Y ahora tienen que confesar que son pecadores. ¿Para qué? Para que entiendan que hay alguien que llevó sus pecados en la cruz y no nada más los llevó, sino se los quitó. Ese que murió en la cruz, Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y Señores de Señores, y es el que se sacrificó por amor a ustedes. Reconozcan que son pecadores, confiesen que son pecadores,
para que entiendan la gracia maravillosa de nuestro Jesús que murió en la cruz. Entonces, toda doctrina que se dice de que no, tenemos que confesar pecados, es que todavía somos pecadores, no entienden espíritu, alma y cuerpo. Hay lugares donde, Señor, perdona, porque todas las semanas se portaron mal, pues Dios mío. Perdónanos, Señor, porque pecó mi mente y mi cuerpo. ¿Cómo que perdónanos? Entonces no te perdonó en la cruz, no nos quitó y no nos perdonó en la cruz. Él nos perdonó nuestros pecados en la cruz. Eso dice el nuevo pacto, eso dice la Biblia. Ok, 1 Juan 1, ya para concluir. Y nos quedamos en los mentados flemáticos que no quieren cambiar. Toda esta enseñanza se nos fue más a los flemáticos que dicen, no, así soy, la Biblia así lo dice y nadie me va a cambiar mi creencia. Nadie va a venir a cambiar mi creencia. Ya demostramos bíblicamente, históricamente, que esa carta iba dirigida al grupo gnóstico, no iba dirigido a los hermanos de la iglesia. Iban los congregados con los hermanos de la iglesia que se estaban inmiscuyendo con sus doctrinas gnósticas. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Falsos hermanos gnósticos que no decía ¿cuál era el conocimiento de ellos? ¿Cuál era la doctrina? No hemos pecado, no somos pecadores. Por consecuencia, si no somos pecadores, pues no somos muertos espirituales. Y si no somos pecadores ni muertos espirituales, pues ¿para qué queremos a Jesús? Ese era el problema. ¿Para qué queremos a ese Jesús que murió en la cruz? No es cierto que murió en la cruz, era la doctrina de ellos. No somos pecadores. ¿Por qué? Necesitamos, porque tenemos mucho conocimiento y base a esa sabiduría, ese conocimiento que tenemos, nos vamos a salvar. Ellos no creían que Jesús había venido en carne. Por favor, lo va a analizar, ¿sí? Lo va a verificar para que vea que le estoy hablando la verdad. Históricamente hablando, el gnosticismo creía que Jesús solamente era una emanación, una esencia, que nada más se presentó como una figura, como una imagen, nunca que vino en carne a morir en la cruz. Esa es la historia. Y desafortunadamente personas, por juzgar el Evangelio de la Gracia, están diciendo que como nosotros decimos que no son pecadores, ya ellos dicen que sí son pecadores porque Juan lo dice, y Juan lo dice, y Juan lo dice. Dios mío. Ay, pastor Anacleto. No lo sabemos todo, cuenta que no lo sabemos todo, vamos aprendiendo cada día más. Pero tampoco podemos criticar algo que ignoramos. No puedo criticar el Evangelio de la Gracia y a los hombres que enseñan el Evangelio de la Gracia, porque se me mete una idea de que alguien dice, están mal los del Evangelio de la Gracia, están mal. No puedo empezar yo como congregante donde se me están diciendo eso, no puedo empezar a criticar a los que enseñan gracia, porque ellos creen que tienen una verdad en su razonamiento humano, pero no tienen una verdad porque la Biblia no lo dice lo que ellos enseñan. La Biblia no dice que somos pecadores ni que tenemos que confesar pecados, porque Cristo ya nos quitó. O sea, ¿cómo voy a confesar un pecado si Cristo me lo quitó? Imagínense Cristo, ¿qué es desesperación de, ay Señor, yo sé cómo estás allá en el cielo? Y no en el cielo, sino dentro de nosotros. Imagínate, Cristo, bueno, está en todo lugar, ¿no? Pero imagínense el cielo, ¿no? En la posición del cielo. Ay, hijitos, ¿qué creen que la traspasada de clavos fue gratis? Si me dolió, ¿por qué dices que tienes pecado y que tienes que confesar pecados? Entonces, todo ese sacrificio de derramamiento de sangre, ¿de qué sirvió? Ya me imagino a Cristo, ¿no? Con el carácter flemático, ¿no? No es flemático, el colérico, ¿no? Él es bueno. ¿Cuándo sé que Él es bueno? Ay, mis hijos. Y se hace así en la cabeza. Ay, mis hijos. Me dolió lo que pagué en la cruz. Derramé hasta la última gota de sangre. Me dolieron esos clavos.
la corona de espinas, los látigos, cargar la cruz. Fue un sacrificio tremendo, aún más cuando imagínate que descendió a sufrir 3 días y 3 noches en el Seol, porque eso dice la Biblia en Hechos capítulo 2, léalo en el 22 por ahí. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tanto que se sufrió, se sacrificó, y luego pues tenemos que confesar pecados porque pensé mal en tomarme una caguama. Para nuestros hermanos de Chile, Argentina, Perú, Colombia, una caguama es una botella grande de cerveza. Y porque pensé en tomarme una, era de siesta, estaba haciendo un calor de 40 grados y salía espumosa del borrachito de enseguida y tenía sed y se me antojó en mi mente. Ay, Señor, te pido perdón. Siento que pequé. Por mi culpa, por mi gran culpa, por esta gran culpa. Y terminan con el corazón. Por eso hay mucho, sé que por eso hay mucho paro cardíaco entre algunas religiones, por tanto golpe de pecho, Dios mío. Y así está mucha parte del cristianismo evangélico, aún de la palabra de fe, que no entienden gracia. Están igual, haciendo obras, confesando pecados. Perdóname, Señor, perdóname, Dios mío. Ay, hijo. Otra vez recordando, no sabes todo lo que me dolió cuando me traspasaron en la cruz. No sabes que derramé toda mi sangre. No sabes que me dolía todo eso hasta las entrañas. No nada más llevando tu pecado a las profundidades del mar. No nada más 3 horas de tinieblas cayendo la naturaleza de pecado nuestra, sino aún sufriendo en el Seol y el Hades. Y ya le vamos a cortar porque creo que los gnósticos nos quitaron mucho tiempo. Entonces nos quedamos en el carácter flemático y vamos a continuar con uno bien nice, ¿no? Muy bien suave, bien así como, ¿cómo les puedo decir? Se llama melancólico. ¿Cómo ve? Personas tristes, soñadoras, aquellas mujeres, aquellas jovencitas que empiezan en el hombre de sus sueños. ¿Quién irá a venir, Señor, a mostrarse? ¿Acaso un ángel? Casi un hombre con ojos azules y pelo güero, casi un ángel, Señor. Se mira a venir a proponer matrimonio. Ese tipo de personas son los melancólicos, pero lo vamos a dejar hasta el próximo viernes. Ok. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, fidelidad. Gracias por esa gracia maravillosa, por la revelación de tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias porque eres fiel a tus promesas, a tus pactos. En el nombre de Jesús, cada promesa son una realidad en ti, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por la revelación de tu palabra, la revelación del nuevo pacto, la revelación de Cristo en la cruz, la revelación de su obra terminada, la revelación ahora de nuestra posición, de quienes somos en Cristo Jesús. Gracias por revelarnos espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser irreprensible son guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que no ven por internet. Recuerden, los viernes 8 de la noche, los domingos 12 del mediodía, transmisiones en vivo. Les esperamos para que usted pueda seguirnos a través de sus medios. Cuando tenga la oportunidad, reciba a Cristo, dígale: Señor, ven a mi corazón, a mi vida, y crea lo que Él va a venir a su corazón y a su vida. Bendiciones, Cristo les ama, nosotros también. Bendecidos sean en el nombre, bendecidos son en el nombre de Jesús.